soy Alberto Trejos y me hubiera encantado poder estar con ustedes el día de hoy en este evento, que me parece que por el tema, por la audiencia y por el momento en que estamos teniéndolo es un evento importante. Desgraciadamente no los puedo acompañar, así que voy a tener que dejarles esta grabación, que entiendo que no es lo mismo que estar ahí. Y créanme que el que más lo lamenta soy yo. Y lo que quiero es hablar de lo que me parece que son algunos de los retos más importantes o que son los retos más importantes para el país en este momento y la forma en que el sector de construcción y el sector de infraestructura son parte de la solución de los problemas y del aprovechamiento de las oportunidades. ¿De dónde están, creo yo, las verdaderas preguntas que deberíamos estar discutiendo? Y de la importancia que tiene el sector de construcción y en general la infraestructura pública y privada dentro de la solución de estos grandes temas y estas grandes preguntas, el enfrentar nuestros retos y el aprovechar nuestras oportunidades. Y uno siempre empieza diciendo que el momento en el que está hablando es un momento importante, ¿verdad? Yo todavía no me acuerdo empezar una charla diciendo, bueno, el momento de hoy no importa tanto, pero creo que en este caso no hay que insistir mucho, ¿verdad? Es claro que se nos han juntado muchas cosas en un espacio relativamente corto de tiempo. La pandemia nos ha puesto en un jaque económico, social, obviamente más importante que nada, sanitario. Nos ha hecho enfrentar muchas de nuestras debilidades y también acordarnos de algunas de nuestras fortalezas. Y, y posiblemente es todavía, pese a que ya vamos, si se quiere, en la etapa siguiente de este proceso, es todavía el fenómeno coyuntural más importante. Pero además estamos encaminados a una elección en la cual, desgraciadamente, los defectos del balotaje posiblemente sean influyentes aquí, ¿verdad? Nuestro país, como muchos países, tiene un sistema de dos rondas que fue diseñado pensando en que a veces no serán dos candidatos, sino que tal vez tres. Y por lo tanto, pues el sistema de dos rondas era una manera de asegurar formar un poco más de consenso. El sistema no fue diseñado pensando en 28, ¿eh? Y lo que hemos visto en muchos países, que ojalá no pase en Costa Rica, es que alternativas extremistas que la gran mayoría de los votantes consideran como las peores alternativas, terminan colándose porque cuando el voto está tan repartido, lo único que hace falta es hacer es llegar a segunda ronda. Ojalá que eso no nos pase, ojalá que terminemos en una elección en la cual un gran número de ciudadanos pensemos eh, o quedó la persona por quien votamos, o quedó una de las personas que me parecen aceptables y que me dejan tranquilo. Ojalá que esta no sea una elección en el sentido aleatoria, como quizás han sido algunas, y polarizante. Y ojalá que esta sea una elección que tomemos con madurez, ¿verdad? En el cual veamos las cosas en serio, digamos, bueno, aquí hay una serie de problemas grandes que el país tiene, una serie de oportunidades grandes que el país tiene, y yo voy a basar mi voto en las respuestas que siento que los distintos candidatos le están dando a esos problemas y a esas oportunidades. Y no al tema del día, a la moda de turno, a lo que se discutió justo esa semana, ¿verdad? Ojalá que no nos vayamos con una elección que sea monotemática, porque la realidad no es monotemática. Tenemos además, más allá del COVID, una serie de problemas domésticos, ¿verdad? Que venimos arrastrando desde hace rato. Los 2 años antes de COVID fueron años económicamente muy decepcionantes y con una enorme tensión asociada con el problema fiscal en particular, un problema fiscal que se está volviendo prácticamente paralizante. Y bueno, yo espero que el país, en la salida de esta administración que ha enfrentado este problema, en la entrada de la próxima administración, tenga la madurez para tomar en ese problema y en los demás problemas domésticos que son muy puntuales al momento, muy puntuales a Costa Rica, que podamos enfrentarlo adecuadamente. Esto además está ocurriendo en un momento de enorme cambio mundial. La pandemia lo acelera, pero estábamos viviendo un montón de cambio tecnológico. Estábamos en las albores de una cuarta revolución industrial que además promete ser muy disruptiva.
promete ser la razón por la que sí, nos volvemos una especie más en control de nosotros mismos, más en control de nuestra vida, más productiva, más capaz de satisfacer sus necesidades. Pero de camino, este cambio tecnológico también promete mucha disrupción, muchas cosas, muchas necesidades que se van a satisfacer con productos diferentes, muchos productos que se van a hacer de una forma diferente, muchas cosas que se van a hacer en lugares diferentes, por gestores diferentes. Y esto lo que significa es que vamos a ver grandes creaciones de capacidad productiva y de empleo en un lado de la economía, pero por otro lado pérdidas de capacidad productiva y de empleo en otros lados de la economía. Y aunque el neto sea positivo, no importa solo el neto, porque hay muchos individuos en los sectores que posiblemente se vean contraídos, que no son capaces de producir o de trabajar en los sectores que muy posiblemente se vean más favorecidos, ¿verdad? Así que importa el neto y también importa cómo manejamos esas transiciones para tanta gente. Tenemos además mucho rato como país de no enfrentar una serie de debilidades competitivas que tenemos. De que eso ni siquiera es parte de nuestro debate central. El país es un país de energía cara, es un país cuyo sistema educativo se le está quedando corto, es un país cuyos servicios públicos se han erosionado en calidad, es un país cuyo Estado pasó de existir para servir a los ciudadanos a existir para servirse a sí mismo. Es un país que tiene enormes pérdidas en su capacidad de generar igualdad entre los ciudadanos. Es un país, por lo tanto, que tiene una serie de retos, en particular en competitividad, pero en muchos otros frentes, ¿verdad?, a los cuales hemos dejado desatendidos por discutir de otras cosas. Esa es otra de las implicaciones complicadas de tener un problema financiero con un problema fiscal. Cuando un país tiene en su economía un problema financiero, no tiene tiempo de discutir de los temas de largo plazo, porque los temas de corto plazo hay que resolverlos primero. No se puede permitir que estallen. Pero el tiempo sigue pasando y ese rato en que el país dedicó, ojalá con éxito, a resolver un problema de naturaleza coyuntural o de naturaleza financiera, es un rato en el que se pudo haber avanzado en los temas de largo plazo, en los temas más estructurales, y hace mucho tiempo que los tenemos muy abandonados, ¿no? Somos además un país que en este momento enfrenta no solo retos, sino también enormes oportunidades. Está habiendo en particular una recomposición de la forma como se organiza el aparato productivo mundial, en parte en consecuencia de problemas logísticos que yo creo que van a ser flor de un día. No creo que terminemos el 2022 hablando de una crisis de contenedores, por ejemplo. Pero en parte también a que el mundo se dio cuenta en los sustos geopolíticos que coincidieron con tanto populista extremista gobernando en distintos países del mundo, de las dos extremas, ¿verdad?, que coincidieron con tantas tensiones globales innecesarias que se manifestaron, y que luego coincidieron con una pandemia que nos recordó que la logística mundial es más sensible de lo que parece. Eh, y todo esto ha significado que hay una gran cantidad de capacidad productiva que se fue en exceso de Occidente a Asia y que ahora está queriendo volver a Occidente para tener los huevos en distintas canastas, ¿verdad?, para poder diversificar un poquito el portafolio, para poder no sobreestresar las cadenas de distribución. Costa Rica es un país que debiera ser capaz de enfrentar eso, aprovechar eso. Lo estamos aprovechando. Nuestras instituciones de promoción de inversión siguen siendo extraordinarias, pero es necesario que le saquemos el máximo provecho porque la inversión en particular que se pueda capturar en estos años, si no se aprovecha esa oportunidad, va a costar mucho que los años siguientes generen una oportunidad parecida. Y por último, creo que tenemos una encrucijada adicional como país porque seguimos obsesionados por fantasías, mientras que realidades enormes, positivas y negativas, se nos sientan enfrente y no hablamos de ellas, ¿verdad? Seguimos teniendo la discusión de principios de la Guerra Fría, ¿verdad? La Guerra Fría terminó para el planeta entero en 1989, pero si uno ve el debate nacional en Costa Rica, la Guerra Fría no ha terminado, todavía no sabemos si los soviéticos no van a derrotar a Occidente, todavía no sabemos si el marxismo no es una mejor manera de organizar la economía que un sistema de mercado, todavía no sabemos un montón de cosas porque seguimos discutiéndolas, ¿verdad? Y claro, mientras nosotros insistimos en discutir una y otra vez, eh, y además de enseñar en el sistema educativo una y otra vez
Las grandes discusiones de la del tercer cuarto del siglo XX, el planeta sigue dando vueltas alrededor de su eje, alrededor del Sol, y ya estamos casi terminando el primer cuarto del siglo XXI, y de los temas de este siglo hemos hablado hoy un poco. Y esto lo tenemos que superar, tenemos que ser capaces de hablar en serio, sin recurrir a cuentitos retóricos y a obsesiones ideológicas de otras épocas, hablar en serio y hablar de forma práctica de muchos de nuestros problemas. Y algunos ejemplos los voy a poner más adelante. Un país que retoma sus verdaderas preguntas en una coyuntura como la nuestra, en la que todavía el desarrollo es una aspiración, hacia la que hemos avanzado bastante más que casi todos los países que no han llegado, pero donde también no hemos llegado. Tiene que devolverse a los temas de fondo, ¿no? A mí me parece que los temas de fondo pasan por 4 frentes, ¿verdad? Los 4 frentes del desarrollo sostenible. Necesitamos volver a crecer aceleradamente. No se puede hacer chocolate sin cacao. No tenemos la disponibilidad material total como país para poder satisfacer nuestras necesidades a nivel de un país desarrollado. Y entonces no solo hace falta usar mejor el cacao que tenemos y repartirlo mejor, hace falta más cacao, hace falta más producción, hace falta más prosperidad, hace falta un crecimiento económico sostenido a tasas como las que vivimos en décadas anteriores, pero que no hemos vivido en la última. Hay muchos temas en los cuales eso se ramifica, y a eso voy a volver más adelante, porque obviamente es lo que más tiene que ver con el sistema de construcción y con el sistema de infraestructura del país, ¿no? Pero más allá de ser una sociedad próspera, también tenemos que volver a encontrar cómo ser una sociedad más igualitaria y con más movilidad social. En otras palabras, donde ciertos servicios alcanzan a todos con una calidad suficiente como para saber este frente de la vida, este problema de la vida que los costarricenses escogimos correctamente, en mi opinión, que lo solucionamos de una forma colectiva, como lo hicimos con la salud. Ese frente está resuelto porque esos servicios son de calidad y efectivamente alcanzan a todos. Eso no lo tenemos hoy. Desde un sistema de pensiones básico que es absolutamente insuficiente y un sistema de pensiones contributivo que tiene problemas de sostenibilidad financiera, hasta pérdida de calidad o de universalidad en algunos frentes en el sistema de salud y en muchísimos frentes en el tema educativo. Hasta sobre todo pues un Estado que ya existe para sí mismo y no existe para los ciudadanos, lo cual es muy problemático. Pero entonces, ese primer aspecto de cómo hacemos para tener menores brechas, hay que enfrentarlo. También tenemos que reducir brechas entre ricos y pobres y sobre todo generar más movilidad social, generar, entre otras cosas, un sistema educativo que permita aprovechar oportunidades, porque el país colectivamente se genera muchas oportunidades y luego individualmente hay una parte grande de la ciudadanía, muy grande afortunadamente, que tiene acceso a esas oportunidades de empleo, de emprendimiento, de salir adelante. Pero hay otra parte de la ciudadanía que, sobre todo por la inadecuada atención que tuvo el sistema educativo, no puede alcanzar esas oportunidades, aunque las logremos materializar para el todo, no las podemos materializar para todos. Eso lo tenemos que enfrentar. Tenemos que además convertirnos en un país donde género, preferencia sexual, raza, no son razones para diferencias tan grandes en los derechos de las personas, en el bienestar de las personas y en el ingreso de las personas. Estas características que nos hacen de una especie más diversa, más interesante, y que recoge a tanta gente que tiene derechos y que debe tenerlos. Esas cosas no deberían ser la razón por la que alguien es más pobre que alguien más. No deberían ser la razón por la cual alguien es maltratado en relación a alguien más. Y es una forma de igualdad y de movilidad que también tenemos que recuperar. Y por último, como dice Víctor Umaña, este país se llama Costa Rica y a veces parece que es porque tiene la costa y tiene la rica, ¿eh? Tenemos una diferencia de ingresos y de calidad de servicios públicos y privados entre el Valle Central y la periferia del país, que es una diferencia enorme, inaceptable. Y tenemos que retomar
la búsqueda de un país que busca, que encuentra el desarrollo junto, ¿eh? No el desarrollo del Valle Central, que ya no estamos tan lejos, sino del desarrollo del país completo, que sí estamos muy lejos. Cuando uno ve, por ejemplo, el contraste en nivel de ingreso promedio, en nivel de empleo promedio, en tasa de desempleo, en tasa de pobreza, eh, entre el Valle Central y el resto del país, se encuentran diferencias que son mucho mayores que las que nos encontramos de forma equivalente en otros países y por lo tanto esto tenemos que retomar un desarrollo geográficamente integral. Más allá de una sociedad más próspera y más igualitaria, con más movilidad social, también necesitamos ser una sociedad más madura. Eh, Ser una democracia no solo significa que votamos cada 4 años. Obviamente, si no votáramos cada 4 años, si nuestro gobierno no surgiera del mandato popular, no podríamos ser una democracia. Pero una democracia madura, una democracia profunda, como le corresponde a la quinta democracia más vieja del mundo, como le corresponde a una democracia que ya cumplió 130 años, ¿no? Estamos, si se quiere, obligados a una democracia que es profunda en la calidad del debate público, que es profunda en la inteligibilidad de la toma de decisiones nacionales, que es profunda en que no solo la forma como se eligen los gobernantes, sino la forma como se deciden las leyes, la forma como se deciden las cosas judicialmente, eh, nos deja satisfechos, porque no se basa solo en la forma y solo en el procedimiento y deja muy poco a la aleatoriedad, ¿verdad? Y es el reflejo realmente del mandato de la gente y el reflejo realmente del espíritu de las leyes, ¿verdad? Queremos además una democracia madura, tiene un Estado eficaz, ¿verdad? Donde el ciudadano es el centro, ¿verdad? Donde la escuela, ojalá tenga un maestro contento, pero existe por el huila, no por el maestro. Y donde la municipalidad ojalá tenga un funcionario bien pagado, pero existe por el residente, no por el funcionario, etcétera, etcétera. Esto lo hemos perdido, lo notamos en la forma como está concentrado nuestro gasto público en salarios en una forma que va muchísimo más allá que cualquier otro país de la OECD. O sea, la diferencia es brutal. También lo vemos en la actitud de las instituciones, lo vemos en la actitud de las organizaciones que representan a los empleados públicos. Una creencia de que el ciudadano no cuenta, ¿eh? De que al pobre se le pide prestado para hacer el argumento, pero nunca es el fondo del asunto. De que la calidad del servicio es menos importante que la condición, no del que recibe, del que lo recibe, sino del que lo presta. Y esto también tenemos que superarlo, porque una democracia madura tiene todas estas cosas. Sí, vota, pero también tiene calidad en la toma de decisiones, tiene transparencia en la toma de decisiones, tiene transparencia en el día a día de la gente, tiene decisiones judiciales y legislativas que van acordes con el mandato del pueblo y con el mandato de las leyes, y tiene un Estado que está al servicio de la ciudadanía. Y por último, el cuarto elemento de este desarrollo sostenible, donde deberían estar nuestros nortes, más allá de ser más prósperos, de ser más igualitarios y de tener una democracia más madura, es que tenemos que ser más sostenibles. Este país tiene una herencia extraordinaria eh, de la madre naturaleza, consecuencia de cómo se creó este istmo y cómo se crea este pedacito de cielo que es este país, la biodiversidad que tenemos, la importancia global de muchos de nuestros ecosistemas, la sensibilidad de muchos de nuestros recursos y la increíble abundancia de recursos naturales que no son tan abundantes en otros lugares, nos obligan. Nos obligan con nosotros mismos, nos obligan con nuestra propia prosperidad, por cierto, y con nuestro propio interés, pero también nos obligan con el mundo a ser más cuidadosos. Más en un momento como este, en que el problema más grande del planeta es el calentamiento global, en que el peligro en que estamos como especie por haber cambiado en la forma en que hemos cambiado la composición de la atmósfera es un peligro que más vale que enfrentemos bien, porque si no, no tenemos chance ni de hablar de cómo lo enfrentamos mal, ¿verdad? Entonces, sobre todo ahora, un país como Costa Rica tiene una serie de responsabilidades de cómo cuida sus recursos, de cómo reduce su impacto y de cómo se abstiene de sobreutilizar recursos que le hacen más daño al mundo y nos hace más daño a nosotros mismos
cuando los usamos y cuando los guardamos, ¿verdad? Y todos estos retos, ¿verdad? Entonces, son la suma de estos retos, ¿verdad? Ser de nuevo más prósperos, más igualitarios, con una democracia más madura y más sostenible, sobre todo ambientalmente. Estos cuatro componentes del desarrollo sostenible son la tarea a la cual el país tiene que abocarse. Y las discusiones tienen que poder remitirse a estos temas. Y ojalá que lo hagamos con la disciplina con la que en otros momentos enfrentamos con éxito otras dificultades, ¿verdad? Este, Abundan las áreas vinculadas con estos cuatro retos en las cuales el país tiene que tener un debate. Yo de hecho diría que no es, me encantaría poder decirles a ustedes, a esta audiencia, que construcción e infraestructura son el frente más importante de esta discusión, pero no lo son, no lo es. ¿Eh? Es un frente muy importante, a eso voy a dedicarme en los próximos minutos a hablar de eso, pero nada haríamos haciendo lo correcto en ese frente si no avanzáramos en educación, en otros aspectos de la productividad, en el alcance del sistema social, en una reforma sobre el propósito del Estado, en una vinculación más profunda con la economía mundial, en una regulación más inteligente de los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Educación me parece que es un área en la cual estamos quedando muy pendientes. No solo por la gran pega de una generación, la generación que ahora se gradúa de quinto año en este mes, fue a huelga segundo y tercero y medio estudió desde la casa cuarto y quinto. Eh, y esa generación va a pagar una factura grande por razones coyunturales. Pero además tenemos un sistema educativo que es muy memorístico, que sigue muy concentrado en las áreas de menos necesidad relativa, mientras que las áreas más importantes de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, educación técnica, cómputo, están muy subatendidas. Además, un sistema educativo que casi que su principal propósito parece ser la formación ideológica del estudiante para cuando sea votante futuro, en vez de su formación para que viva mejor, para que tome mejores decisiones, y sobre todo para que sea más productivo y se pueda lograr por sí mismo, por sí misma, una vida mejor, ¿verdad? Tenemos que encontrar cómo reenrumbamos, perdón, el sistema educativo. Pero bueno, si bien es cierto, los retos son muchos, no es solo infraestructura, construcción, obviamente, el sector que ustedes representan es trascendentalmente importante en la búsqueda de esos componentes del desarrollo sostenible. Y no lo digo solamente por razones coyunturales, aunque sí, coyunturalmente, la actividad constructiva genera mucho empleo, la actividad en las raíces genera mucho empleo, el componente más volátil de la demanda agregada es el componente vinculado con la construcción y la generación de infraestructura. Y por lo tanto, desde un punto de vista de salir de una recesión en un momento complejo como es coyunturalmente importantísimo. Pero eso no es nada a la par de la importancia estructural que tiene el reto de que el país construya más, construya mejor, se genere la infraestructura que necesita y con ello salga adelante, no solo ustedes como sector, sino el país entero. Es uno de los insumos productivos. ¿No? Una parte importante, ¿producimos con qué? Producimos con el tiempo de la gente, con las habilidades que la gente adquirió de su experiencia, del sistema educativo, del sistema de salud, producimos con la capacidad empresarial y producimos con el capital físico, con los chunches que nos ayudan a producir. En el caso del capital físico, pues la mitad más o menos es maquinaria, equipo, herramientas. La otra mitad son estructuras e infraestructuras, ¿eh? Edificios y construcciones públicos y privados. Y entonces, tenemos que acordarnos que un país que tiene poco construido es un país que tiene mucho menos de ese insumo. Y en estos temas, como cuando uno cocina, no es tan fácil compensar la carencia de un ingrediente con la abundancia de otro ingrediente. Hay que ir buscando un cierto balance. Hay que irse asegurando de que el crecimiento, si se quiere, tiene la mezcla correcta. Y ahí pues Costa Rica tiene una deuda consigo mismo en construcción e infraestructura públicas y privadas. Uno puede preguntarse para cada país, bueno,
tiene 100, bueno, ¿de dónde sale esos 100? De que tiene lo mismo que tienen otros que también tienen 100, o tal vez tiene más capital humano, pero menos capital físico que otros que tienen 100, o tal vez tiene más de esto, pero menos de aquello. ¿Cómo es que le llega a sus 100? Y si uno le llega a su total de producción con una mezcla que es muy débil en algún ingrediente, muy posiblemente ese ingrediente marginalmente es mucho más productivo. Y por lo tanto, alcanzar las dotaciones correctas en ese ingrediente se vuelve un reto de desarrollo importantísimo. La mezcla de Costa Rica es una mezcla que es muy fuerte en capital humano, es promedio en otros factores, es un poco abajo del promedio en capacidad, en infraestructura privada construida, y es muy debajo del promedio en infraestructura pública construida. De hecho, año con año, el índice global de competitividad que evalúa la condición, ahora son 140 países, creo, y los evalúa en 200 criterios, ¿verdad? Algunos medidos y otros sondeados a empresarios. Y lo que siempre hablamos del índice de competitividad es en qué lugar quedamos cuando totalizamos, ¿verdad? Cuando sumamos todas las cosas, los componentes. Eso no es tan relevante. La verdadera lección es que nos dice el índice de competitividad sobre los elementos que componen ese total. ¿Eh? Costa Rica es un país que históricamente es muy extraño porque estamos a donde estamos en la tabla, no porque estamos ahí sí en todo, sino porque estamos entre los primeros del mundo en unas cosas y entre los últimos del mundo en otras. Y así es como terminamos a la mitad. Extrañamente también en las cosas complicadas que solo los países desarrollados logran, nosotros las logramos. Pero en las cosas sencillas que muchos de los países pobres logran, nosotros no las logramos, ¿verdad? Entonces nosotros somos como Einstein, ¿verdad? Que se quedó en secundaria, pero después produjo la física más interesante del siglo XX. Nos parecemos un poquito, y no por mechudos. En todo caso, esta es un área débil de nuestra competitividad. Por ejemplo, en algunos elementos de infraestructura logística, Costa Rica está entre los países más pobres, ¿verdad? No está a donde le corresponde, como un país de ingreso medio alto. Hay varios países africanos sin acceso al mar que en condición del acceso portuario están mejor que nosotros. Y eso pues, obviamente pues es un reto muy grande, llama mucho la atención. Si queremos ser más competitivos, tenemos que generar más de las distintas cosas que suman el crecimiento y que suman la productividad, la competitividad, pero tenemos que fijarnos sobre todo en aquellas en las que estamos debajo de donde pareciera que debemos estar. Y claramente, la infraestructura logística es uno de esos elementos en el caso de Costa Rica. ¿Eh? No solo la infraestructura logística, algunos de nuestros otros retos también pasan por aquí. El país carece de suficiente infraestructura educativa, por ejemplo. El país tiene un problema intermedio de vivienda. En particular, el país se ha generado soluciones muy buenas, privadas, para las necesidades de vivienda de la mitad más próspera de la población. Y la mitad es un montón de gente. Y también soluciones que combinan lo público y lo privado bastante buenas para el 20% más pobre. Pero ese 30% que queda en el medio no tiene soluciones suficientes de vivienda. Les va demasiado bien para tener acceso a la ayuda pública y no les va suficientemente bien como para poder resolver el problema por la vía privada. Y eso termina constituyéndose en una carencia de construcción, no porque falten los constructores, sino porque faltan el entorno financiero, legal, de apoyo institucional que nos permita hacer esas construcciones tan necesarias una realidad. Y todo esto, de nuevo, es muy importante. ¿Eh? En este momento, además, tenemos de nuevo el frente de la costa y de la rica, ¿eh? de que nosotros somos un país mucho más próspero, mucho menos pobre, mucho más socialmente desarrollado en el centro que en la periferia. Pasa en parte, tal vez no en la parte central, pero sí en una parte importante, por el hecho de que la logística es mucho más fluida, o tenemos mucho más capital de logística, capital de transporte construido en el centro que en la periferia. Y eso, pues de nuevo, es una cosa que tenemos que enfrentar. Y si nos olvidamos de la infraestructura de transporte y nos ponemos a pensar en otros tipos de infraestructura,
como la educativa, como la de salud, como la vivienda. Entonces, esa brecha entre campo, no entre campo y ciudad, porque hay mucho campo en el Valle Central también, pero entre Valle Central y el resto del país es una brecha que en este momento, desde el punto de vista de infraestructura, está insatisfecha. Tenemos que pensar en estos temas más ampliamente. Tenemos que comprender que además el mundo entero, producto del COVID, pero sobre todo producto del cambio tecnológico, tiene un reto de conversión de área construida y de conversión de área ocupada que no es trivial. En la medida en que en muchas ocupaciones la gente siga trabajando desde la casa, ¿qué significa eso sobre cuántos metros de área construida para oficinas necesitamos? ¿Y cuántos metros de área residencial necesitamos? En una sociedad donde la gente no satisface ciertas necesidades humanas de socialización en el lugar de trabajo, ¿cómo necesitamos entonces que operen y sobre esa base que estén construidas las áreas de esparcimiento, las áreas comerciales, las mismas áreas residenciales? En un mundo en el cual muchas cosas se pueden hacer a la distancia, cómo estamos en capacidad de atender a la parte de la población nacional o extranjera que quiera producir afuera desde aquí. Tenemos la infraestructura de telecomunicaciones necesaria, la infraestructura de energía necesaria. Todas estas cosas, ¿verdad?, son particularmente importantes, por lo que el cambio tecnológico y luego en acelerador la pandemia le han hecho a nuestras necesidades de infraestructura, ¿verdad? La misma red vial necesita conversiones, ¿verdad? Así como es de esperar una parte de la fuerza laboral que puede no trabajar de forma presencial permanentemente durante una parte importante de la semana. Estas son personas para las cuales la distancia significa algo diferente. Son personas que no tienen que hacer el viajecito al centro de la ciudad al mismo tiempo que todos los demás todos los días. Y por lo tanto que se pueden dar el lujo de buscar espacios más alejados del centro. Bueno, ¿qué tenemos construido en esos espacios más alejados del centro? ¿Y qué es lo óptimo que tengamos construido, dadas además las peculiaridades topográficas de este valle en el que vivimos 2/3 partes de los ticos? ¿Verdad? ¿Qué va a significar esto? ¿Qué pasa con el valor relativo del segundo carril de la carretera, 25 kilómetros más para allá, versus el séptimo carril de la carretera en el último kilómetro? El valor relativo de esas dos cosas cambia cuando cambia el uso del espacio y cambia la forma como la gente trabaja y como la gente se educa. Todo esto va a tener implicaciones de zonaje y de uso de tierra, va a tener implicaciones de necesidades de infraestructura pública y va a tener implicaciones de qué se construye por la vía privada. Y esa es la discusión que queríamos estar teniendo, ¿no?, en este momento. También tenemos que volver a pensar más ampliamente. Es un país en trenes, que debería tener trenes. Tenemos ya un proyecto interesante, me parece a mí que muy interesante, de tren interurbano. Bueno, hablemos de eso en serio, hablemos de eso con entusiasmo. Es un país que tiene un potencial energético gigantesco, bendiciones energéticas, pero de nuevo decidimos utilizar la energía no para discutir cómo somos más competitivos y productivos en el siglo XXI, aprovechando algunos de nuestros principales recursos, sino cómo usamos la energía para terminar de decidir quién tenía razón en el siglo XIX, Marx o Adam Smith. Bueno, Adam Smith era del siglo XVIII, pero ustedes entienden el punto. Dejemos de ideologizar cosas que son prácticas. La discusión de cómo se construye, de cómo se financia la construcción pública, las decisiones sobre telecomunicaciones, sobre energía, tienen una dimensión práctica antes de cualquier dimensión ideológica. Cuando digo que tienen una dimensión práctica antes ideológica, no estoy diciendo que son áreas para el laissez-faire, no, son áreas en las cuales el Estado tiene un lugar, la regulación tiene un lugar, ciertos cuidados, ciertos principios y ciertas reglas son indispensables, ¿no? Pero son áreas en las cuales no nos podemos quedar pegados con la discusión de antes. Tenemos que pensar inteligentemente, creativamente, prácticamente, con ojo de ingeniero, no con ojo de politólogo, ¿no? Y bueno, ahí destaparíamos, ¿no? Si los temas que son tabú en el país dejaran de ser tabú, destaparíamos tanto potencial
de construcción, de riqueza de infraestructura que en este momento tenemos bloqueado. Ojalá que podamos hacer esa transición en nuestras mentes. Una megacrisis nos pone a hablar en serio. Ojalá que eso no sea necesario para que hablemos en serio. Pero sí, hablemos más en serio. Devolvámonos, ojalá como país, a discutir de nuestro desarrollo sostenible, de nuestros retos de ser más prósperos, más igualitarios, más maduros como democracia y más sostenibles, ¿verdad? Volvamos a tener eso en el centro de nuestra discusión nacional. Volvamos a tener lo práctico sobre lo ideológico en el centro de la discusión nacional. Volvamos a tomar decisiones por consenso y con reglas más claras. Y sobre todo, hablemos más en serio. Y muchas de las cosas que terminaríamos haciendo y haciendo bien, si hablamos más en serio, tienen que ver con las profundas necesidades que el país tiene de más infraestructura pública y privada y de más y mejor construcción, que es a donde el sector de ustedes es absolutamente trascendental. Y por eso, de nuevo, es que ojalá que volvamos a una mejor discusión como país. Muchas gracias por la invitación y espero que estén bien.